para nuestro país. Todos estos son los temas de predilección de Diego Chirinos, nuestro invitado, y el director de la revista sobre temas económicos más importantes que hay en nuestro país, Semana Económica, que, repito, el día de hoy publica su encuesta anual sobre el poder en el Perú. No hay grandes novedades entre los tres primeros. Dina Boluarte, como presidenta de la República, es percibida como la persona que más poder tiene, con 76%. Hay una inversión en el segundo y el tercer puesto, puesto que Keiko Fujimori retrocede un poco y César Acuña sube. ¿Cómo interpreta usted que estos tres personajes, pese al malestar ciudadano y pese a la baja tasa de aprobación, particularmente de Dina Boluarte, se mantengan en ese lugar, seguidos de lejos, pero seguidos en número 4, nada menos que por el señor Juan José Santibáñez? Buenos días, Fernando. Buenos días, Mabel. Muchas gracias por invitarme y estar aquí nuevamente con ustedes. Es un gusto. Sí, como bien mencionas, Fernando, esta encuesta, que es importante señalar, que se realiza a más de 200 líderes del sector, tanto público como privado, ratifica lo que conversamos el año pasado, ¿no? Esta sensación de triunvirato en el poder de la presidenta con los dos líderes de bancadas sumamente relevantes y que en muchos casos defienden al gobierno desde el Congreso, pero además evidencia esta sensación de cada vez mayor poder del círculo más cercano y más cuestionado de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? El ahora exministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santibáñez, sube 26 puestos respecto al año pasado. Cuando él ejerció como ministro del Interior, no tenía, digamos, la percepción de poder que hoy se percibe, valga la redundancia, y el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, también avanza, incluso por encima de perfiles como el del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes. Claro, en el cuadro lo que llama la atención es que si uno compara estas mismas encuestas de hace algunos años atrás, uno veía que los cargos se imponían mucho en la encuesta del poder, ¿no? Entonces era, predecible que la presidenta, de pronto por ahí un asesor aparecía, pero el ministro de Economía estaba mucho más empoderado. En este caso, el ministro aparece en el puesto 12, pero Santibáñez está cuarto, por encima del alcalde, por encima del señor Velarde, por encima de Vladimir Cerrón. Ha ido desplazando un poco a Cerrón y a Boluarte. Incluso el propio primer ministro, ¿no? Exacto. Arana está en el 8. Entonces, ¿va a poder conservar? La pregunta es, ahora que ya no es ministro, ¿mantendrá ese poder durante lo que queda del gobierno? ¿Y cómo analizas, por ejemplo, que el señor López Aliaga esté en el quinto lugar después de Santibáñez? ¿Es un alcalde que también se ha empoderado frente a otras figuras en el pasado? En el caso de Santibáñez, yo creo que él se va a mantener como un personaje con poder en las decisiones de gobierno, porque acá lo que se percibe es esta sensación de estos cuadros o estas personas ajenas al gobierno, ya sea con cargos o sin cargos, como en el caso de Nicanor Boluarte, y a los cuales ya la presidenta ha decidido, sobre los cuales ha decidido apoyarse en los últimos meses de su gobierno, ¿no? Y es un poco lo que preocupa, ¿no? Que personajes de este tipo con tantos cuestionamientos, incluso judiciales, estén tan cerca del poder, ¿no? En el caso de López Aliaga, esta percepción de poder yo creo que tiene mucho que ver con las próximas elecciones, ¿no? Cuando preguntamos por las próximas elecciones, tanto por quién cree como por quién quiere que gane las elecciones, Rafael López Aliaga está entre los 3 primeros lugares, sin que eso necesariamente signifique que los encuestados validen su trabajo en la alcaldía de Lima, porque cuando se pregunta por la aprobación de la labor del alcalde de Lima, es ampliamente desaprobada. Entre los 12 primeros con más poder son obviamente políticos, pero después aparecen jueces tanto constitucionales. También tenemos a un empresario, ¿no? Carlos Rodríguez Pastor. Y un periodista, como Gustavo Gorriti, detestado por algunos, considerado una especie de manipulador tras bambalinas, pero que tiene acá un reconocimiento de 9% en relación a su poder. Nos va a comentar eso y otros temas que aparecen en esta encuesta después de la pausa. Son las 9:23, estamos conversando con Diego Chirinos, director de la revista Semana Económica, que hace 40 años marca profundamente y revela lo que piensa quienes tienen que ver con la gestión privada y pública en nuestro país o la marcha del Perú. Uno de los temas que me ha llamado la atención
es que el 26% de los encuestados cree que puede ganar las elecciones o que va a ganarlas Rafael López Aliaga, seguido por Carlos Álvarez y de lejos Keiko Fujimori. Sin embargo, cuando se pregunta quién quiere que gane las elecciones, no quién cree, sino quién quiere, gana con holgura Rafael Belaúnde, por encima de López Aliaga y de lejos después Carlos Álvarez. Y cuando se les pregunta quién cree que debería ser el candidato que defiende el modelo económico en las próximas elecciones, Rafael Belaúnde con 17%, 4 puntos más que López Aliaga y Carlos Álvarez. Explíquenos el caso de Rafael Belaúnde, que es el candidato de un partido nuevo creado por él mismo, es un empresario privado, ha sido funcionario de la Defensoría del Pueblo y de COFOPRI y ministro de Minas durante un fugaz gabinete. Cuéntenos sobre el caso, por qué hay este divorcio entre quién cree usted que va a ganar y quién desea usted que gane. Fernando, yo creo que en primer lugar esto se enmarca en una percepción nuevamente que recoge la encuesta, que es el convencimiento cada vez mayor, mientras más nos acercamos a las elecciones, de que el Perú daría un giro político hacia la derecha respecto a elecciones anteriores, ¿no? Entonces, por eso, tanto cuando preguntamos quién cree que ganará las elecciones como quién quiere que gane las elecciones, los que lideran los listados son básicamente cuadros más inclinados hacia la derecha del espectro político, ¿no? En el caso de Rafael Belaúnde, como bien mencionas, es el elegido por estos líderes que responden a la encuesta para defender de alguna manera el modelo económico. Sin embargo, como tú también mencionas, cuando se pregunta sobre qué tan probable o quién creen que ganará las elecciones, baja mucho en el escalafón. En mi opinión, esto tiene que ver con que todavía no es un rostro tan identificable a nivel de la opinión pública, ¿no? Entonces, si bien tiene todos los cuadros, toda la experiencia, como bien mencionaste en tanto en la empresa privada como en el sector público, con cargos públicos, todavía no tiene esa atracción que uno suele esperar de un candidato presidencial para que se haga de los comicios. La sensación para la mayoría es que ganaría el actual alcalde. Así es, Rafael López Aliaga. Y en segundo lugar me parece Carlos Álvarez. El segundo lugar, Carlos Álvarez, efectivamente. Otro de los temas que han abordado ustedes son quiénes son las personas con influencia más negativa en el Perú. Y ahí el que destaca de lejos es Antauro Humala, seguido de cerca por Vladimir Cerrón, pero en tercer lugar, Keiko Fujimori, aún antes que Pedro Castillo. Sí, Antauro Humala ratifica su posición, liderando el listado del poder desestabilizador en el Perú. Sin embargo, hay que tener un detalle ahí importante, ¿no? Que respecto al año pasado, reduce su porcentaje casi a la mitad. Y esto tiene que ver con que finalmente se haya definido el tema de su partido, Antauro por las iniciales, y que no pueda participar en las elecciones. Entonces eso le ha restado poder, a pesar de que lidere el listado. Y lo de Keiko Fujimori, sobre todo por el peso que tiene hoy en el Congreso, pero generalmente ha estado entre las primeras posiciones del poder desestabilizador del país, ¿no? Esto tiene mucho que ver, como digo, el poder que tiene su bancada en el Congreso y que uno espera que siga teniendo probablemente en el siguiente Parlamento. Hay una pregunta también que analiza qué sectores o instituciones considera que tienen más poder en el Perú. El Congreso, 89%. Después, las economías ilegales, en segundo lugar. Tercer lugar, el Poder Ejecutivo. Cuarto, el Tribunal Constitucional. Es decir, estamos hablando que entre el Congreso y luego la presencia de las economías ilegales, creo que es otra revelación del año pasado a este, si comparamos. Y además unas economías ilegales que tienen mucha incidencia en el Congreso, que es el más poderoso, claro, porque hemos visto muchas veces se filtran los intereses en el Congreso de la República, ¿no? Pero mira, las Fuerzas Armadas quedan bastante relegadas frente al Congreso, a las economías ilegales. El Poder Ejecutivo pierde peso también en esta percepción. Porque lo que perciben los líderes que responden a la encuesta es que quien gobierna es el Congreso, ¿no? Que hay una especie de sujeción del Poder Ejecutivo respecto al Parlamento. Y también otro dato que recoge la encuesta en otro de los análisis que hacemos es que casi el 100%, 99% de los encuestados afirma y considera que las economías ilegales y en particular la minería ilegal incide directamente en la política peruana, sí, ¿no? Algo que es sumamente preocupante para todos, porque estamos entrando en un escenario en el cual se da por sentado que las economías ilegales
definen la política, ¿no? Y eso es algo sumamente peligroso. Lo hemos visto con la ley MAPE, con todo el manejo de la formalización minera desde el Congreso y también desde el Ejecutivo. Luego hay el tema de la prensa y se destaca el tema de la radio que nos concierne. Mávila Huerta y yo figuramos entre los 2 primeros lugares como influencia de prensa radial en el Perú. Efectivamente, la dupla de ampliación de noticias es percibida como la más poderosa de la prensa radial. Mi compañero de lejos es el hombre más influyente y poderoso. ¿Pero quién es la mujer más influyente y poderosa? Estamos juntos. Y un poder que tiene que ver mucho con la confianza, ¿no? Que es algo que RPP valora mucho y trabaja mucho en eso, ¿no? Efectivamente, ese es nuestro lema, confianza y credibilidad por todos en todo lo que hacemos, y por eso es una satisfacción trabajar junto a Mávila Huertas. Somos personas convencidas de esos valores fundamentales. De manera que estamos ante una encuesta que nos prepara para saber cómo están los panoramas. Antes de las elecciones hay que hacer una referencia a la prensa escrita. La persona con más influencia aparece siendo el director del diario El Comercio, el director periodístico del Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miro Quesada, seguido por César Hildebrand y Cecilia Valenzuela, directora de Perú 21. Y en la televisión, número 1, aparece Mónica Delta, seguida por Sol Carreño y Rosana Cueva, pero en la lista figura también Mávila Huerta. Ahí estamos, ahí vamos. La idea, como comentábamos con Fernando antes, es de verdad tratar de llegar con seriedad, con credibilidad. Creo yo que va a ser muy importante el papel que desempeñe la prensa en los próximos meses para darle cobertura a los proyectos, a los planes de gobierno, a los problemas del país que hay que colocar sí o sí en la agenda, más allá de discursos populistas y del lenguaje a veces agresivo, ¿no? Innecesariamente agresivo y vacío al mismo tiempo que se puede apreciar en las redes sociales. No creo que por ahí esto nos compromete a trabajar sobre todo de cara a la docencia que hay que hacer en elecciones que van a ser por demás complejas, no solo por el número de candidatos, sino por la cantidad de procesos que vamos a encarar el próximo año. Así que hay un trabajo ahí grande que hacer y que ustedes hacen muy bien, además, Diego, a través de la revista, que cada día nos ofrece artículos donde se analizan los problemas del país, se apuesta por las soluciones, pero con mucha profundidad, con mucho compromiso y con mucho rigor. Algo que también hay que destacar es hay muchísima información y la información rigurosa, mucha data que utilizan ustedes cada vez que emiten incluso una columna editorial de opinión. No es una opinión vacía y eso hay que reconocerlo. Creo que es el compromiso de la prensa en general, el del rigor al que estamos siendo llamados. Diego, felicitaciones, gracias por haber estado acá, por darnos algunas pistas de una encuesta que es mucho más compleja que lo que hemos dicho. Hay otros temas que no hemos tenido tiempo de abordar. Espero que vengas en otra oportunidad para verlos también, por ejemplo, sobre el rol de los intelectuales en el Perú, ahora desaparecido Mario Vargas Llosa, y también el rol de los centros de investigación, en donde aparece claramente que el Instituto Peruano de Economía, seguido por el Instituto de Estudios Peruanos, son las 2 instituciones dedicadas a la investigación con más influencia en el Perú, con más poder, ¿no? Muchas gracias a ambos por sus palabras también. Y sí, como mencionas, todos los detalles pueden verlos en semanaeconómica.com, todas las tablas, toda la encuesta, todo el despliegue de la encuesta está ahí, así que invito a todos sus radioescuchas también a poder verlo. Muchas gracias. Diego Chirinos, director de la revista Semana Económica. Vamos a dar una pausa y retomamos Ampliación de Noticias, Mávila.